Gracias, señor presidente. Efectivamente, hablamos a veces poco en esta Cámara de los fondos europeos, pero son un instrumento de doble dirección y fundamental para Aragón. Uno, porque obtenemos recursos para financiar programas, y el segundo es que los programas y las acciones que se financian con estos fondos nos acercan más a esa Unión Europea, creciendo en Europa desde Aragón, como dicen los programas operativos. Efectivamente, tenemos en ejecución fundamentalmente tres grandes programas con importantes dotaciones económicas. El FEDER, que nos trae recursos financieros de 75 millones de euros. El programa es doble porque es cofinanciado al 50%. El Fondo, 119, el Fondo Social Europeo y el Plan de Desarrollo Rural de Aragón, aparte de las ayudas directas de la PAC. Estamos hablando de importantísimos fondos y el programa, que empezó 2014 hasta el 2020, está ahora en el punto álgido de ejecución y sí que sabemos que al menos se van dando pasos para esta cuestión. Pero además hay otros fondos, usted lo dice y yo me refiero también a esos otros, de los que se habla a veces menos, que es los fondos de la pesca, donde hay empresas españolas aragonesas que acceden a ellos. Iniciativa PYME, el Horizonte 2020, donde la Universidad de Zaragoza está poniendo proyectos, el programa de cooperación transfronteriza POSTEFA, el LIFE. Es decir, que hay un montón de programas y proyectos europeos donde se pueden obtener recursos para desarrollar las capacidades, como usted decía, proyectos estratégicos interdepartamentales de interés para la economía aragonesa. Y a eso es lo que me quiero referir yo. Las acciones concretas que anunció usted en el debate del Estado de la Comunidad, concretas. Es decir, lo de la unidad está claro, y luego hay áreas que están gestionadas por Desarrollo Rural, otras por el Departamento de Innovación, otras por el Departamento de Presidencia, otras por el Departamento de Economía, y quiero referirme a este tema sobre todo haciendo hincapié en una cuestión trascendental también de cara al futuro. Como novedad, en el FEDER se ha incluido la inversión territorial integrada en la provincia de Teruel. Como novedad, a través de los acuerdos en el Comité de las Regiones, que eso es un punto más, porque esa inversión pone en valor la despoblación de lo que estamos hablando. Y a partir de ahí, con unas dotaciones aproximadamente cofinanciadas de 26-27 millones de euros, vamos a poner en valor acciones concretas de I+D+I en el territorio entero, en este caso, acceso y calidad de las tecnologías de la información, competitividad de las pymes, economía baja en carbono, conservar el medio ambiente. Con lo cual, ¿por qué le hago esta pregunta? Porque creo que hay que impulsar esas acciones coordinadas por esa unidad, pero fundamentalmente para que este programa operativo Aragón tenga un sobresaliente. Y lo digo por dos razones. Porque en el futuro de negociación acabamos de meter un elemento clave, que es la despoblación, al meter la IT en los programas europeos. Y eso puede ser una palanca si los resultados de esos fondos y esas acciones del FEDER y el Fondo Social, que inciden sobre la provincia de Teruel, coordinados con la Diputación y el Ayuntamiento, tienen unos buenos resultados, tendremos una palanca fundamental para negociar los nuevos programas operativos de Aragón, porque los resultados estarán con nosotros. Y además, como bien señala en la comisión de seguimiento alguno de los expertos, hay un riesgo a futuro de que tenemos que hacer muy bien las cosas en este periodo, porque con los temas de Inglaterra y algunas turbulencias en la Unión Europea va a ser más complicado desarrollar programas y proyectos cofinanciados con Europa. Por eso le pido que a este tema hay que darle importancia estratégica para que en lo que queda del periodo 18, 19, 20 sea Aragón, como he dicho, saque un sobresaliente cum laude en estos proyectos de fondos europeos. Gracias, señor Aliaga. Señor presidente.